Números, capítulo 21, y voy a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así: Y oyendo el cananeo, el rey de Arad, el cual habitaba al mediodía, que venía Israel por el camino de los centinelas, peleó con Israel, y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: Si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólos a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte de Hor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés, y dijeron: Pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Hasta acá entonces la lectura. Dejo el lugar a Carlos, que tiene la meditación en esta mañana. Buen día, hermanos. El Señor nos pueda bendecir en esta mañana también. Vamos a leer otro pasaje en la carta a los Efesios que venimos estudiando, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 13 al 18. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Señor, bendiga esta palabra. Venimos estudiando y el Señor nos ha hablado con respecto a la lucha espiritual en este tiempo tan difícil. Nos ha hablado acerca de cada arma espiritual, nos ha hablado acerca de la oración, que podemos decir que es lo que debe estar constantemente en nosotros para que estas armas puedan ser eficaces en nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a detenernos en el versículo 17, que dice: Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como bien dijo nuestro hermano Hugo el domingo anterior, la palabra tomad no solamente significa que nosotros la tomemos, sino que nos está diciendo el significado es recibir. Y si dice recibir es que alguien nos la está dando. Es decir, que el Señor nos está dando estas, podemos decir, dos armas espirituales. Podemos decir la primera arma de defensa, el yelmo es el casco que va sobre la cabeza, sobre la mente del cristiano, y una espada de ataque, que es la palabra de Dios. La espada es una arma de ataque que hace que nuestros enemigos huyan instantáneamente. Así que estas dos cosas nosotros las tenemos que tomar. ¿Cuándo la tenemos que tomar? ¿Cuándo la tenemos que recibir del Señor? Siempre.
Pero también escuchamos anoche en la reunión de jóvenes, nuestra hermana Milly Hansen citó un texto en Hebreos 4:16 que habla de la oración y dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esta palabra oportuno me hizo pensar, porque esto que estamos viendo aquí es la lucha del cristiano. Y a veces tenemos momentos más difíciles de lucha, ¿verdad? Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos caídas en pecado, cuando estamos debilitados, hay un oportuno socorro, un momento en que Dios nos quiere dar, por eso dice recibir, estas armas. El yelmo de salud, pensemos en esto, el yelmo es el casco, es lo que protege la cabeza, que es lo que protege la mente del cristiano. Y cuando nosotros tenemos pruebas, o estamos desanimados, estamos angustiados, necesitamos tomar lo que Dios nos da, en el momento oportuno, en el momento preciso que lo necesitamos y que estamos débiles. Así que Dios nos da el yelmo de salud. Salud significa salvación. En algunas versiones de la Biblia se traduce salvación y en nuestra versión se traduce salud. Podemos decir que las dos maneras están bien. Salvación nos hace entender lo que significa. Nos hace pensar en el momento que nos convertimos, en que fuimos felices, en que vimos la mano de Dios poderosa sobre nosotros. Y también nos hace pensar que la salvación nos habla de a dónde vamos, de la esperanza que tenemos, preciosa y segura que nos da nuestro Señor. Es decir, todo este pensamiento, ¿a qué nos lleva? A que cuando nosotros estamos angustiados, cuando estamos tristes, cuando estamos siendo probados, cuando estamos aún fracasando, los momentos que nos damos cuenta que fracasamos como cristianos, ¿qué hace Dios ahí? Nos da el yelmo de salud para proteger nuestra mente, para que nos acordemos de que aún en el momento triste, aún en el momento de fracaso, Dios nos dio la salvación y Dios tiene un propósito seguro de llevarnos a la patria celestial y de cumplir su propósito en nuestra vida. La salvación no depende de nosotros, depende del Señor. No solamente la salvación, sino también, como dice acá, que es lo mismo, pero en otro sentido, la salud espiritual. Cuando dice salud es un término, podemos decir, más completo que salvación, porque no solamente habla de que Dios nos salvó, sino que durante nuestra vida, hasta que el Señor nos venga a buscar, necesitamos tener la salud espiritual. Quiere decir que necesitamos estar sanos espiritualmente, debemos estar como Dios quiere, con gozo, sobreponiéndonos a todas las circunstancias que nos toca pasar, ya sea como consecuencia de nuestro pecado, de nuestro apartamiento del Señor, o ya sea como que el Señor nos esté probando, que nos esté dando una prueba para que nosotros crezcamos espiritualmente y sea aumentada nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Así que nos damos cuenta que hay un momento en que el Señor nos está dando estas armas y nosotros las tenemos que recibir. Apela a nuestra voluntad, a nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que, como comienza este pasaje que leímos, ¿no? Para poder resistir en el día malo y estar firme. Quiere decir, estar en victoria. Más allá de que lo que nos haya pasado, más allá del tiempo anterior en que tal vez hemos fracasado o hemos perdido tiempo espiritualmente, porque ¿qué pasa cuando nos desanimamos? Pensamos en que hemos perdido tiempo, pensamos que no servimos, que no se están cumpliendo los propósitos de Dios para nosotros, y ahí es cuando tenemos que tomar lo que Dios nos está dando, que es el yelmo de salud, lo que protege nuestra mente. Porque cada vez que estamos débiles, ¿qué hace el enemigo, el diablo? Nos hace acordar de nuestro fracaso,
del tiempo perdido, y Dios ahí, cuando el momento oportuno en que Dios nos entrega, el casco, el yelmo de salud. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos no en lo que nosotros hemos hecho o en el fracaso que hemos tenido, sino pensar en la salvación del Señor. Que si el Señor me salvó, tiene un propósito para mí, y que, como dice también en Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Más allá del tiempo perdido, más allá de nuestro fracaso. Para ilustrar este pensamiento, podemos ir al pasaje que leyó nuestro hermano Elián en el libro de Números, capítulo 21, y aquí también nos tenemos que situar al pueblo de Israel, que le pasaban estas cosas y quedaron registradas para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos a vivir como Dios quiere, espiritualmente, a vivir victoriosos sobre el pecado, aún viendo la historia de este pueblo que fracasó muchas veces, pero Dios nunca lo dejó y siempre lo levantó. Esa es la vida del creyente. Tenemos que situarnos en el tiempo y en el lugar en que sucedía esto. Número 21, el pueblo de Israel, luego de pasar los 40 años en el desierto, a causa de su incredulidad, que, como decía nuestro hermano Hugo el domingo anterior, ellos podían haber llegado en muy poco tiempo, pero a causa de su incredulidad tuvieron que vagar 38 años más del tiempo establecido por el desierto hasta llegar al lugar que Dios les había prometido. Aquí podemos decir también, ¿no?, un montón de tiempo perdido, un fracaso de este pueblo. Pero no era un fracaso, porque Dios igual lo iba a hacer llegar al lugar, a la tierra prometida. Este tiempo es, podemos decir, ya llegando después de los 40 años. Nuestro hermano Hugo nos habló, el pasaje que leyó en Números 11, en un tiempo muy anterior, ya llegando a la tierra prometida, pero en el tiempo que Dios le había establecido, que era casi 2 años. Ahí ellos ya llegaban a la tierra, pero a causa de su incredulidad, sabemos lo que pasó. Dios los tuvo que castigar, y todo el pueblo que no creyó tuvo que morir en el desierto, hasta que una nueva generación, que esa generación es esta que vamos a hablar ahora, es la que está ahora sí, después de 40 años, en el umbral de la tierra prometida. Y veamos en el versículo 1 del capítulo 21, cuando ellos ya están llegando a la tierra y se encuentran, podemos decir que esta es la primera batalla antes de entrar a la tierra prometida, cuando se encuentran con el cananeo, como dice acá, el rey de Arad, el cual habitaba al mediodía, que venía a Israel por el camino de los centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. Aquí el pueblo de Israel sufre una derrota por este pueblo que habitaban ya en la tierra que Dios les había prometido, y toman prisioneros a algunos del pueblo de Israel. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. ¿Qué hizo? Oró al Señor y se consagró al Señor y dijo: Señor, si tú entregaras a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Era lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Dice, como siempre, cuando oramos con corazón sincero, Dios escucha nuestra oración y nos responde. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólos a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa destrucción. Así que hasta ahí iba el pueblo, ya llegando a la tierra prometida, pero en el versículo 4 se nos dice: y partieron del monte de Or, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Podemos pensar,
ya estaban por llegar. Y dice que se abatió el ánimo del pueblo. ¿Qué quiere decir? Se desanimaron, se angustiaron. ¿Por qué pasó esto? Dice que ellos rodeaban la tierra de Edom. Si leemos en el capítulo anterior, vemos que ellos ya están, si vemos en un mapa, están en el extremo norte de su viaje y ya están ahí al lado de la tierra prometida para entrar. Pero para entrar tenían que pasar por la tierra de Edom. Los edomitas eran los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, un pueblo que siempre le fue enemigo al pueblo de Dios, si bien eran sus hermanos, podemos decir. Y si leemos en el capítulo anterior, vemos cómo Moisés, con todo temor y con todo deseo y con todo cuidado, le pide a Edom de pasar por su tierra. Pero Edom, como es un pueblo enemigo, le niega completamente la pasada, la pasada por su pueblo. Le dice, no, por aquí no pasarás. Entonces el pueblo de Israel se ve obligado a volver para atrás, literalmente tienen que volver al desierto y pasar por una zona muy difícil, que es un desierto con animales venenosos, con un lugar muy difícil, y pensemos que ellos habían estado 40 años dando vuelta por el desierto, y sabiendo que ese tiempo que pasaban, lo pasaban a causa de su incredulidad. Y acá que ya están por llegar, ya están por entrar a la tierra prometida, tienen una prueba más, en donde no pueden pasar por la tierra de Edom y tienen que volver. Entonces, esa es la causa por el cual se abaten, se desaniman. Es muy interesante la palabra esa, abatióse, ¿no? Se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Está en el Antiguo Testamento, está muchas veces, está como 49 veces. Muchas veces significa desanimarse, angustiarse, pero también me llamó mucho la atención porque significa recoger la cosecha. La mayoría de las partes que está en el Antiguo Testamento, ese es el significado. Como la siega, la cosecha, recoger lo que uno ha sembrado. Y la verdad que no entendía bien porque yo no conozco el hebreo, ¿no? En profundidad, pero es interesante pensar ese significado de esta palabra, y pensar en la experiencia del pueblo, ¿no? Porque se está abatiendo, se está desanimando, yendo por ese desierto y pensando, ¿no? Ya estoy por entrar a la tierra. Y está pensando en lo que él mismo se provocó a sí mismo, ¿no? Que tuvo que, a causa de su incredulidad, a causa de su fracaso, sigue sin entrar. Y ahora que ya está a punto de entrar, tiene que volver para atrás y dar un rodeo por ese desierto. Así que podemos pensar que el pueblo estuvo pensando en todo esto que estoy pasando es por lo que yo sembré, por lo que yo coseché. Esto me está pasando por culpa mía. Y eso es lo que hizo que, como dice acá, que se abatió, se angustió, y ya estaban por entrar. Y esto me hizo pensar en la experiencia que nosotros como hijos de Dios tantas veces tenemos. Cuando estamos desanimados, cuando hemos fracasado, cuando nos hemos dado cuenta que hemos perdido el tiempo, muchas veces, ¿qué viene a nuestro pensamiento? Este sentir, ¿no? Estoy cosechando lo que sembré. Estoy padeciendo a causa de mi pecado. O también me pregunto, ¿por qué Dios me permite esto? Y fijémonos que esa experiencia de abatimiento, lo que sigue, si yo no tengo otro pensamiento, es el rebelarme contra Dios, porque fue lo que le pasó a este pueblo. Fijémonos en el versículo 5, luego que se abate, que se desanima, dice, y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Y otra vez lo mismo, ¿no? La rebelión.
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Lo mismo que en la experiencia anterior. La nueva generación que está por entrar a la tierra prometida protesta de la misma manera, y aún peor, porque protesta directamente contra Dios, como dice acá. Habló el pueblo contra Dios y Moisés. Si leemos en los pasajes anteriores, en toda la experiencia en que Israel se rebela contra Dios en el desierto, no dice que habló contra Dios, dice que habló contra Moisés, porque la rebelión era contra Dios, pero aún no se animaban a decir que se rebelaban contra Dios. Aquí sí, dice, habló contra Dios y Moisés. Y eso nos hace acordar también a este tiempo, ¿no? En donde la maldad es la misma de siempre, pero el hombre es más descarado. Directamente habla contra Dios, se rebela contra Dios y lo dice. Acá esta nueva generación, que tenía que estar ya preparada para entrar a la tierra, protesta contra Dios. Y ese es el momento, podemos decir, en la experiencia en que, aplicándolo ahora a nosotros, en que nosotros nos abatimos, nos desanimamos, porque el diablo nos recuerda nuestro fracaso, nos recuerda nuestra condición de pecado. Ahí es cuando Dios me está, en el momento oportuno, dándome el yelmo de salud. ¿Qué quiere decir? Que Dios me dice, no pienses en tu fracaso, no pienses en el tiempo que perdiste, pensá en que yo te salvé. Pensá en lo que hice contigo y lo que te prometo, las promesas de Dios, que tienen que venir para que mi mente sea protegida, para que mi mente tenga salud espiritual, el momento oportuno, porque si no, pasa lo que le pasó a este pueblo. Directamente, el paso siguiente del abatimiento es la rebelión contra Dios, es añorar las cosas del mundo. Y pensemos en el Señor, ¿no? En la experiencia de Dios misma aquí en este relato del libro de Números y de Éxodo, donde relata toda la historia del pueblo de Israel. Los 38 años, eso que Israel, a causa de su incredulidad, van por el desierto, Dios no tiene ningún registro de eso. Los comentadores dicen, hay un silencio de 38 años en que Dios no dice nada. Toda esta historia habla del año, de los primeros años hasta llegar a la tierra y después del último tiempo antes de entrar a la tierra después de los 40 años. Quiere decir que Dios no tiene en memoria, no tiene en cuenta el tiempo que nosotros perdemos, no tiene en cuenta el tiempo de nuestro fracaso. Entonces, nosotros tampoco nos tenemos que acordar de ese tiempo, sino que nos tenemos que acordar de la obra de Dios, de lo que Dios hizo, de lo que Dios es y de lo que Dios va a hacer en nosotros. Por eso es interesante ver que después del libro de Números viene el libro de Deuteronomio, que el libro de Deuteronomio, como se dice normalmente, es la segunda ley, se le llama, mal llamado la segunda ley porque es la misma ley de Dios, que Dios a través de Moisés se la recuerda, se la dice a esta nueva generación que está a punto de entrar en la tierra prometida. ¿Para qué? Para que, podemos decirlo, aplicándolo a lo que estamos estudiando, para que tome el yelmo de salud, para que piense y se acuerde, no en el tiempo perdido, no en esos 38 años que ni Dios no se quiere acordar y nosotros tampoco nos tenemos que acordar. Es decir, no acordarnos de nuestra condición, no acordarnos de nuestro pecado, no acordarnos de nuestro fracaso, sino acordarnos de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios es. Miren, vamos a ver unos versículos. Deuteronomio, versículo 8. Deuteronomio 8, versículo 1. Fíjense, Dios a esta misma generación que se angustió y que se rebeló
donde Dios después tiene que mandar la serpiente ardiente que hemos leído, ahora llegan al umbral de la tierra prometida. Están ahí en la llanura de Moab, al lado del Jordán, para entrar. Entonces Dios lo tiene que seguir preparando y le hace acordar, porque el libro de Deuteronomio es un libro, podríamos sintetizarlo en una palabra: acuérdate. Acuérdate de lo que yo hice contigo, acuérdate de cómo te traté. Y es un libro también, podemos decir, futurista, porque acuérdate para ver lo que vas a hacer ahora. Acuérdate para hacer. Ese es el propósito del libro de Deuteronomio. Y fíjense, versículo 1, cuidaréis de poner por obra. Está hablando del futuro, de lo que ellos iban a hacer ahora. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, porque viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Acuérdate para hacer. Versículo 2. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que acá, ¿de qué se tiene que acordar del pueblo? El pueblo, no de su fracaso, sino de las cosas que Dios había permitido en su vida, de las pruebas y de los castigos. ¿Para qué? Para que el pueblo supiera, ahora que tenía que entrar a la tierra, lo que había en su corazón. Por eso las pruebas el Señor las permite, por eso tantas veces nos saca, como se dice ahora, ¿no?, de la zona de confort. Estamos siguiendo al Señor, también estamos bien, estamos cómodos, y por ahí Dios permite algo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos lo que hay en nuestro corazón. Como decía Mili anoche, las pruebas son necesarias para nosotros, porque nos acercan más al Señor. Fijémonos, te llevé para afligirte, por probarte, para saber lo que está en tu corazón. ¿Quién tenía que saber lo que estaba en el corazón del pueblo? Dios ya lo sabía, porque Dios sabe todas las cosas, pero ellos tenían que entender. Ellos estaban siguiendo o haciendo lo que Dios les decía, pero todavía no estaban preparados para entrar a la tierra. Por eso Dios acá le dice, para esto lo hice, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para hacerte entender que solamente a través de Cristo podés andar en este desierto que es este mundo. Hay muchas cosas preciosas acá, vamos a leer algunos versículos. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. ¿Cuántas cosas en este mundo tenemos que pasar? ¿Cuánta exposición? ¿Cuántos peligros? Pero Dios nos va a cuidar. Dios se lo dice, acuérdate, no de tu fracaso, no de tus rebeliones, sino de cómo te sustenté, te soporté, te cuidé, te protegí. Algo sobrenatural. 40 años, tu vestido nunca se envejeció. Versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Aún el castigo era para bien, porque era hecho con amor, aún en ese pueblo rebelde y contradictor. Cuánta enseñanza para nosotros. Versículo 10, para leer algunos versículos nomás de este pasaje tan precioso. Y comerás y te hartarás. Se tenía que acordar para ver cómo Dios lo había cuidado, para que ahora, para el futuro,
en la tierra prometida lo que Dios iba a hacer con este pueblo. Es decir, tenía que considerar lo que Dios era y cómo Dios lo había tratado, para entender que ahora Dios lo iba a bendecir mucho más. Versículo 10, y comerás y te hartarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Así que vemos el yelmo de salvación. Cuando yo estoy en un momento de angustia, de abatimiento, ¿qué tengo que hacer? Tomar lo que Dios me da, recibir el yelmo de salud, pensar en la salvación, pensar lo que Dios hizo conmigo y a dónde me lleva, pensar cómo Dios obró hasta hoy en mi vida y las promesas de Dios que me llevan a una tierra de gozo. La tierra prometida, podemos decir, representa a dónde Dios me va a llevar. ¿A dónde me va a llevar? A estar en su presencia, a gozarme con Él. Pero creo que tiene una aplicación aún más precisa que eso, porque la tierra prometida, podemos decir, representa el cielo cuando voy a estar con el Señor. Pero una aplicación más precisa de la tierra prometida, a mi entender, es la vida victoriosa del cristiano en este mundo. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida estaba el gozo, estaba todo lo que Dios tenía para el pueblo, pero también estaban los enemigos del pueblo. Y el pueblo tenía que derrotar a esos enemigos confiando en el Señor. Para esto tenía que acordarse cómo Dios lo había llevado a través del desierto, cómo lo había cuidado. Y tenía que acordarse de que esa tierra Dios se la prometía a ellos. Entonces, el yelmo de salud para acordarme en los momentos difíciles de la salvación, de todo lo que el Señor ha hecho y de todo lo que el Señor hará, considerando que lo que Dios me prometió cuando me salvó, hasta el día de hoy, Dios lo cumplió. Porque estamos delante del Señor, a pesar de todo, a pesar tal vez de nuestro tiempo perdido, a pesar tal vez de nuestras derrotas y caídas, el Señor no nos dejó. Acordarte has. Versículo, podemos leer ahora el versículo 15. Dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. El Señor nos enseña en este mundo a vivir dependiendo de Cristo, de la roca eterna, donde sale el agua espiritual que sacía completamente nuestra alma, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, miren esto, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Las aflicciones y las pruebas, siempre el sentir de Dios es al final hacerme bien. Necesito muchas veces que el Señor me sacuda para que salga aquella iniquidad, de aquellas cosas de mi corazón que me están impidiendo crecer en mi vida espiritual, que me están impidiendo confiar en el Señor. Podemos leer 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, y más allá de, sabemos cómo sigue la historia, ¿no? Sabemos lo que Dios tuvo que hacer porque el pueblo se rebeló, porque la mayoría del pueblo, en vez de pensar en ese momento de abatimiento, en vez de pensar en las promesas del Señor, lo que Dios les decía, se rebelaron. Y Dios lo tuvo que castigar con las serpientes ardientes, donde después Moisés le dice a Dios que se haga una serpiente y la ponga sobre una bandera. Pero esa, podemos decir, es como sigue la historia. Pero pensemos en esta experiencia en el que el Señor nos dice, ¿no es cierto?, que tenemos que tomar el yelmo de salvación. Vamos ahora a 1 Pedro,
capítulo 5. Primera Pedro capítulo 5, versículo 10. Podemos leer desde el 8, versículo 8. Dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Cuando yo me sienta desanimado, el diablo va a tratar de traer a mi mente todo lo que a mí me pasó, todas mis caídas, todo mi fracaso. Pero el versículo 9 dice que tengo que resistir, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. Fíjense esta parte. Después que hubiereis un poco de tiempo padecido. En este mundo tendremos que pasar aflicciones. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y acá nos dice Dios a través del apóstol Pedro, un poco de tiempo padecido. ¿Qué es este tiempo comparado con la eternidad? ¿Qué es este tiempo con la promesa de Dios de darme una vida de gozo? No solamente cuando vaya con el Señor, sino ahora, en este tiempo. Es un poco de tiempo que tengo que padecer. Si este pueblo también hubiera pensado, ¿no?, que iba por el desierto, que iba volviendo para atrás, pero que Dios lo llevaba a la tierra prometida. Pensar que un poco de tiempo solamente hubiera podido llegar sin rebelarse. Pero acá Pedro, que conocía también esta experiencia, porque Pedro sabemos que negó al Señor en su experiencia de prueba, ahora que está ya preparado para hablarnos a nosotros, nos dice, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo, Dios mismo, os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Es decir, Dios va a hacer una obra en este poco tiempo que nosotros padecemos, va a ser una obra para perfeccionarnos, para confirmarnos, para corroborarnos, que quiere decir fortalecernos, y para darnos el fundamento, establecernos, dando el fundamento de la fe en nuestro corazón, para tener victoria y así poder resistir en el día malo. Y esto me hizo pensar también en la experiencia de Pedro, porque Pedro, el Señor, ¿qué le dijo, no? Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Pedro amaba al Señor. Pedro seguía al Señor, pero lo estaba haciendo en su propio esfuerzo. Y Satanás lo quería destruir y le dice al Señor, el Señor le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Es decir, que cuando el Señor permite prueba, el Señor oró por nosotros y ora para que nosotros podamos soportar la prueba, sobrellevarla en victoria. Ahora pensemos en Pedro. Pedro pasó la prueba con victoria. Pedro tuvo un triunfo. Pedro fracasó, ¿no? Porque negó al Señor 3 veces. Pero fijémonos ahí cuando el Señor le anuncia la prueba. Lo que le dice a Pedro también. Vamos a buscarlo. Lucas 22. Evangelio de San Lucas, capítulo 22. El versículo 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero fijémonos esta parte, que dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Pensemos en esto. Pedro es sometido a prueba. El Señor ora por él. Pero ¿qué pasa con Pedro? No sale victorioso de la prueba. Él niega al Señor. Después conocemos la historia, cómo el Señor lo llama, lo restaura. Pero ya acá el Señor, cuando le anuncia la prueba, le dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que aún en las pruebas en las cuales nosotros fracasamos, aún en nuestras caídas, Dios tiene una enseñanza para nosotros. Y Dios, aún en el fracaso, no estoy diciendo que nosotros tenemos que fracasar en la prueba o fracasar en la tentación. Nosotros tenemos que tener la victoria, porque tenemos todas las armas para tener victoria. Pero a veces perdemos tiempo, a veces fracasamos. Pero el Señor eso lo torna a bien, porque Dios no va a dejar la obra de sus manos. Y aquí el Señor le dice, para que sepamos nosotros que el Señor ya sabe lo que va a pasar, que aún fracasando, Dios va a tornar ese fracaso en bendición y nos va a dar la victoria. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y qué está haciendo Pedro en sus últimas 2 cartas, cuando ya Pedro ha sido fundamentado en la fe? No quiere decir que era perfecto, pero sí había sido preparado por el Señor para confirmar a nosotros, para confirmar a sus hermanos. Dios ya sabe todas las cosas y se lo dice a Pedro desde un comienzo. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pensemos en nuestra experiencia, hermano. Sea lo que hemos pasado, sea cual sea la condición en la cual estemos, de desánimo, de abatimiento, tal vez sintiéndonos derrotados, tal vez necesitando que el Señor nos anime. El Señor nos dice a cada uno de nosotros: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios me hace volver y me da la fortaleza, aún en la prueba y aún si fracasé en la prueba. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quedémonos con esta palabra, queridos hermanos. Cuando nosotros nos sentimos desanimados, no pensemos en lo que nos pasó, no pensemos en nuestro fracaso, pensemos en lo que el Señor, cómo nos soportó, nos animó, nos llevó hasta este momento, hasta hoy, y pensemos en la promesa del Señor. Por eso dice: tomando el yelmo de salud, tomando lo que protege nuestra mente, la salvación del Señor. La salvación del Señor no cambia, es invariable, y Dios va a cumplir su obra perfectamente, más allá, aún a pesar de nosotros mismos, aún a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestra debilidad. Pablo decía, ¿no? Cuando soy débil, cuando soy débil, soy poderoso, ¿no? No me acuerdo la palabra ahora. Y Dios le había dicho, ¿no? Bástate mi gracia, porque porque en la flaqueza, porque mi potencia, Dios le dice a Pablo, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. El Señor muchas veces nos deja en flaqueza para que se manifieste la obra de Dios, como el Señor le decía a Filadelfia, ¿no? Tienes un poco de potencia, no sos muy fuerte, pero ahí se va a mostrar mi poder, se va a mostrar mi potencia. Que el Señor nos bendiga, que pensemos cada uno de nosotros, que el Señor nos dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos, una vez vuelto, haz la obra para la cual te he llamado. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén.